APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ñukanchik ñakay Otavalo Kumandapacha kikinnawan pactalla yalingapa ñakaypi kapanchik kay chunga sukta temporada bajo un mismo sol. Shinamikan ñukanchipash kay sumak samana pampapimi tigramushpa kapanchik kay Otavalo llaqta ukumanta. Ñuka shutimi kan Diego Chamorro. Ñuka shutimi kan Ana Velázquez, shinallata villachipanchik mashikuna kaypika ashtaka ta uyarinahushunchik nachu imashpa Diego. Shinamikan kay ñukanchik kay hunkaykunapika kay apunchik kawsay wañuykunamanta yuyarishpami samana punchakunapi yalinahupanchik ñata shuk ruraykunata kaypi rikushpa kanajuanchik. Chaymantami uyashpa kapashunchik takikunatapash ashtaka runakuna kaykunata yalinahun, chaymanta ñukanchika kikinkunata shinallata sumak napaykunata kachankapamunapanchik kaymantapacha. Shinamikan shinaka ali shamushka kapaychik tukuylla rikuq mashikuna kushijuya kay bajo un mismo sol rikurikunata kallarishpa kanajupanchik. Kallarinchik Diego imawan. Shinamikan ñukanchik kay Ecuador mama llaqtapi sapara runakunapa kawsaypimi shuk sumak churajunakuna chingarishpa shamunakushka kan chaykunamanta riksishpa kagripanchik kaytaka pita apamushpa kashka kan. Kay rikuchitaka yanda inayu nishka runa saparami kay rikuchitaka apamushpa kan. Rikushpa kallaripashunchik. La chapa mana tiashka paina tiachachinara que ñukanchik apaykunagaña ne paychari matopo waranga watanchi washama mana tiashka paina kallarinara royakunata riksnara maykan roya chila chaparayku chipayna churaringa aliashkata chiga kuchushaga luchushaga waktakanawaraña. Makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Suri makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Suri makanami hasi kere, ta makanami hasi kere. Ñukanchik kaymanta kankunawan shukpunlla riranchanaqa chirikushka charikarani shuk ruyata chitami kuchukiranchik masapura chariranchik Candis tupu Candis runarisha chiga llushirachik. Chawpisachaga maykunkunaka tiyan yaku patata tiyan nomás que yaku lindiskunata rikurima chasami tiyan yaku patalata urku satikunaka yana allpakunata tiyan. Pukalanchama mara kaykachi kay pukalanchama mana makita shikshichiga chishukruyaga lanchama randiga perchita kilapuraypi waktakana. Abuelakta partimanta la chapakuna yaykukpi miña sakinawara kunan randi kay kunan wawakunaga kunan wiñawkunaga mana yachanan imasa waktana maykan ruyashka.
Ya chi kai topu anju palale chi wakta pega chi topas keringa. Mau que manda picha. Sekarang paina chiga paina shuka mandana, shuka paina shurarina. Chanda wari meraigo chasnalata shugo ulerawa. Imamo ulerani imamo pil pampalin. Chigonata taraba gashka na kwati mana tiak piga la chapa mana tiak piga. Imay to pangona painas kana. Sio mi paina kausanara nya pa ima tu puata tapaktak pinya. Que washa partit kamana kaita. Kaya tawag ka nga rin. Ya se topishka ya diyor. Waktan. Mai kan la pisha ci mana ya chasha waktak pesnya kasna ciu pitiri men. Ci taliman da tara mas ci wakta sharina ya ci ya chora shagana. Ci washa maila shana. Seleta chakichina indi punya ishke punya kimsa punya chakiri ni alita. Yo kasnya ruku mani kona nganya 48 años charine. Kona kaya ruku yang gara shetia ni shamana ni pero washe ni ngala kwenye wanchi sapara manchi certo sapara shigachi chitanya. Tarabana te achana mancha mai kangalak tashas ni. Makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Suri makana mi hasi kere, ta makana mi hasi kere. Imawa tamana tara punchi ni shapai moyo gona tamais maskasha. Nyokanchi shu chi moyo gona tara puna manda ang saya nyokasi ya chashkane. Mai malik chi mas chiwa gona ta mas surkusha chari shu. Chagara tarasha chibi tarpuk pichari masali ga sakiri me pues mana tianga choro mas washa punja makangona riko ngichi kaita mana mejor mana riksina o maigona ichiru yagona tiashka taga kuna nyukaya kaya chachupi ang sa nyukasya chkani lianchami imatono waktana imasaluchuna imatono karang partimanda rikusha waktana nyukanchi kaita kungarisha sakisha riushkanchi kazi winguna ñukanchik ishpanchik chi royataga ñukayaya chachushkay nishka royata ishpana man imangawa chi royapay gustuta lluchurichun pay kara ama royay tiapi llutaringawa mashka chikara chi ishpakpi randiga gustuta chi intiro royarandi lug lluchurin chi ashaga kasna balsacuinta lluchurin chi asha mirikunan maymanda lluchuna chiga pay kara randita tsuksurkusha apanan charioni kay ñuka puñungawa ñuka yaya kuintawashka ñawparukuna kay sami puñuganawan puñusha taksasha riuqlayta putu tukugashka llanchama chiray ñukarayga shuk experiencia mashka ñuka Llanchamata mana yachagarani ñuki masa waktanata kay kapata ñuka ya waktashkwara pundale ñuka mana yachagashkay ñukalata tapurani imasa ñukayata nirani kay ukwanda kachaw nishe fácil ak piscina tapu gashkaranchi awalaktay tiagruna gona intukunchi randisha nip
a veces que eran 70, 80, ya pa caro magni no, chicona, nyuka shamorani kaibi, nyuka ya chichuachu nisha y más lenchama waktanat. Chi shamushkai mana fácil chanka y lenchama cara waktana, y pushu punja iranchi anakta nyuka ya ampariu, rishkai punda ruyata kuchusha, luchuna, shupunja chasnaranale toteranchi, kayanji kuti ranchi waktangawa. Chasnay chivias mana fácil chara apisha yanga kasnamanda o shupartianda waktancha rikuna man paipunda o may masapiak shuka shuparti maraco nyutu karagashka chita rikusha takakpi chi achash takana gashka kasna tintilipurama manashaga piti ukto sakirin mana yachagraigo mana fácil chagashka kaya rikuchara kay kuskata wakchikata Chanda ya chani kuna imasa waktana kairi ke nyukia waktara kaita nyuko okeschi Ay, vieron cómo van. Lencama al cuello, compañía. Suma, saca que van ahí. Este, luego yo una. Santiago. Oigan, Este. ¿y quiero ruta? Ah, está, ya anda. Ñukanchi washapika otavalo llaktapa hatun apunchi wasita charishpakapanchi. Kaypika Señor de las Angustias nishkata yuyarishpami kay wasita rurashpa shamushkakunakan. Kay punchapika ashtaka llaqtakunapi apunchik wañushka punchakunata yuyarishpa kawsan runakunaka ashtawan garin katishpa purin. Shinami kan kay apunchi wasikukunama purishpa llaktakunamanta shamushpa yaykuna hukunakan. Ashtawan garin ñukanchika katinchik bajo un mismo sol rikuchikunamanta rimashpa. Apanapse ukumanta mashikunami sumak rikuchikunata apamushkakan kay Antisuyu marka ukukunamanta. Kay Antisuyu markapika ashtaka warmikuna tandanajurishka ashtawan garin paykunapa shimikunata uyachishpa shamunajun. Imashinami awariku nishka mayuka asha wañuhun mapakunata shitashkamanta kay petroleras mineras nishkakunamanta. Chaykunatami rikuchinchik kay rikuchipi. Un grupo de mujeres Siona, Secoya, Quichua, Cofán y otras mujeres activistas por los derechos humanos y de la naturaleza durante varios días recorrieron comunidades de las riberas del río Aguarico para iniciar un proceso de lucha por la defensa territorial y de este río. Ñukanchi peligro tan mi caí ñukanchira kishbichina ñukanchi contaminación petróleo yapa contaminashka ñukanchi yaco ñukanchi aves ñukanchi aychawa y ñukanchi mikuna entonces kaita paygunara defendisha ñawpaq mapanga como nacionalidad ñukanchi kishbichingaronchi kay defensor ñawpaq marichu. Este grupo de mujeres se organizó e inició su lucha hace 2 años, cuando la lucha antiminera de Sinangué se enfocaba contra las concesiones mineras que impactaban de manera directa e indirecta a decenas de comunidades indígenas asentadas en las riberas del emblemático río Aguarico. Bueno, la importancia es que como la nacionalidad de Cofán es que el río es para nosotros muy importante porque si es que lo contaminamos es como que estamos perdiendo un parte de nuestra vida y sin eso es como que no tenemos más futuro, sino que tenemos que cuidar nuestro río y tener limpio para futuro de nosotros. Bueno, nosotros como nacionalidades somos ancestrales, tenemos seres que existen en los ríos y en la naturaleza y por ese motivo si es que el río, si no la naturaleza si está contaminada es como que estamos perdiendo vidas con nuestras vidas. Por eso es que necesitamos cuidar nuestro río porque a través de eso tenemos más fuerza para seguir adelante. Las mujeres están seguras de que su lucha es legítima. Ellas no incursionan en política, ni tienen intereses económicos. Por ello están logrando unir a mujeres de todas las nacionalidades indígenas de la provincia de Sucumbíos para la defensa del agua y la selva.
Con las muestras de agua es ver la calidad de agua, cuántos de contaminación, si están pasando sobre límites o no. Eso es lo que estamos haciendo con las muestras de agua. Pero el objetivo, como le digo, de nosotros es recopilar informaciones de cada comunidad para ver qué podemos hacer después con eso, porque, o sea, si no hacemos este recorrido, no vemos las problemáticas que hay en cada comunidad y en cada nacionalidad. Como mujer, Xiona, me siento como con más ánimo y como da este impulso para las mujeres que seamos como las defensoras de nuestro territorio. Las mujeres activistas de Sucumbíos toman muestras de agua de los ríos en sus recorridos por las comunidades. Son muestras que evidencian al Estado la grave contaminación que existe en la región norte de la Amazonía. Ellas tienen la esperanza de que sus reclamos sean escuchados y que incidan a nivel de políticas públicas. Esta región ha sido golpeada por la actividad petrolera durante más de 4 décadas. El Estado los ha colocado en esta situación. ¿Qué hará para reparar el perjuicio que se le está haciendo a la población indígena? Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas televidentes, hoy queremos compartirles los mensajes que nos envían a nuestras redes sociales. CWVC nos dice: felicitaciones por su labor y el compromiso en desarrollar la comunicación. Gracias a APAC y a las federaciones de las diferentes nacionalidades por trabajar en la generación de sus propios contenidos. Abrazos. César Morales escribe: ¡qué chévere! Gracias APAC, por medio de ustedes conocemos a nuestro Ecuador a fondo. Sigan adelante. Yupay Chani. MC Nesbet se expresa: felicitarles a todos quienes conforman la producción y felicitarles por ese bello contenido. No me había imaginado ver un video tan emocionante como el de hoy. Ese ánimo que le pone, ese espíritu. Desearles lo mejor y que sigan de igual manera, con ese entusiasmo de querer hacer saber a la gente sus costumbres, sus tradiciones y todo lo que es nuestro Ecuador. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APACORG, en Instagram, @APAC.otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apacotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. Rima y Villa y Jawa mi kai Quito llaqtapiqa pichikaniki tandari aparishpa shamurka. Shinapacha chaypika astaka runa villa runakuna kimirirkanchik shuk llaqtakunapi villakunapash hasta ungarin apa ukumanta mashikunapash kimirishpa ñukanchik yachaykunata convidarkanchik astawan ñukanchikpas yachajushpa katingapaq. Shinami kan kaypi yachajushka mashikunaka suma 15 rikuchikunatami viñachishpa sakirirkakuna chaykunamanta rikushpa kagripanchik kay rikuchikunapi. La comunicación comunitaria es una forma de participación plural de distintos actores sociales. Esta se encuentra reconocida como un derecho en la Constitución del Ecuador. En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se desarrolla el 5º Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria, con la participación de diversos actores nacionales e internacionales. No para dar voz, sino para devolver la voz. Parla que pasiñana capa. Herramienta de poder popular. Iruntar kakarmatji.
Es llegar a espacios donde la comunicación privada antes no ha llegado por intereses políticos, económicos o sociales. Por ejemplo, a comunidades donde no se ha escuchado a su voz y tienen derechos a, yo qué sé, que no son cumplidos a totalidad por, como les decía, temas políticos y sociales y económicos. Yo les voy a hablar desde el colectivo que pertenezco y un poco el tener un espacio, tanto en medios comunitarios, en medios digitales, ha representado también un ejercicio de empoderamiento para las mujeres. Cuando cruza el tema del territorio por los cuerpos de las mujeres, hablar o hacerse escuchar o compartir su experiencia de sus territorios significa también un ejercicio de deconstruir prejuicios. Yo creo que los medios comunitarios o los medios alternativos también han servido para eso. Y sobre todo a nosotras como organizaciones de mujeres, colectivos, y que además llegamos a territorios que los medios tradicionales llegan superficialmente, ha servido también como para contar otras cosas. Mi rol como educomunicador ha sido fortalecer procesos organizativos de base en diferentes territorios amazónicos, diferentes territorios desde la sierra a la costa, para que las personas puedan difundir no solamente sus contenidos, sino usen esta herramienta para visibilizar y promover derechos humanos. Que mi área es la comunicación visual y creo que como es una herramienta muy poderosa de transformación, estamos como en un constante bombardeo de imágenes, es como darle voz a la gente de las comunidades y que pueda salir, ¿no? Su mensaje al mundo externo. Mi experiencia como mujer aymara, comunicadora, verdaderamente que yo he trabajado con mi pueblo aymara, ¿no? Como comunicación hemos partido con las mujeres aymaras porque siempre hemos sido las mujeres un poco discriminadas, marginadas, y era la necesidad verdaderamente de que como pueblo, como ciudadanas, la necesidad que hacer conocer las demandas, las reivindicaciones sociales y esto de los derechos de los pueblos indígenas. En eso me he involucrado con la coproducción en la comunicación, que lo tengo un programa educativo cultural, y entonces en ese sentido, en estos programas que es coproducido con las propias hermanas aymaras. En ese proceso creo que en la región Puno tenemos un espacio ganado, ¿no? Con las mujeres. En ese sentido nosotros queremos defender el derecho de la comunicación, ¿no? Y también nuestra cultura, la diversidad cultural, la cosmovisión andina, la tierra, la Pachamama, ¿no? Somos defensoras de la madre tierra. Y en este sentido creo que las mujeres también damos la vida, ¿no? En ese sentido sabemos cómo es el dolor, igual la Pachamama que está sufriendo toda esta situación. Jayaya Causacho. Como parte y representante del colectivo Ciberamazonas Comunicadoras a nivel de Panamazonía, que estamos representando a nivel de 4 países. Nos hemos tejido redes con los compañeros de Brasil, de Colombia, de Perú, para contar nuestras experiencias de lucha, y entonces eso es en las cuales nosotros hacemos visibilizar, contando desde nuestras experiencias desde el territorio, para hacer conocer a nuestras hermanas que se encuentran en Perú, en Colombia, y también de alguna manera que esas luchas por defensa de territorio nos unen. Entonces, eso es la experiencia en las cuales yo les puedo comentar y mencionar también. Los comunicadores comunitarios tenemos que enfrentar varios obstáculos para expresar nuestras voces. Sin embargo, encuentros como el 5º Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria nos permiten aunar esfuerzos para canalizar con éxito nuestras luchas. Tres regiones del país, costa, sierra y Amazonía, junto a países hermanos de Latinoamérica, se han dado cita al 5º Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria en la ciudad de Quito.
La sede se desarrolla en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Alrededor de 16 nacionalidades están acá presentes, acompañando, conociendo y fortaleciendo sus conocimientos en torno a la comunicación. Las nacionalidades que se encuentran presentes en el quinto encuentro de comunicación son varias de la Amazonía como Xiviar, Shuar, Achuar, Cofán, Chachi, Épera, quichos de la Amazonía, quichos también de la sierra, como son compañeros de Imbabura. Esas son las diferentes nacionalidades. Pueblos también están los compañeros afro. Hay gente que dice, de momento me queda la... Lo enriquecedor de este tipo de encuentros de comunicación es que viene gente y compañeros de todos los territorios y que están interesados en los grandes temas a nivel nacional. Entonces, insisto, la comunicación comunitaria justamente nace desde las grandes luchas populares, históricamente ha sido así, y eso hay que hacer frente al poder para, desde los territorios, desde los medios alternativos, se comparte ese tipo de diversidad, interculturalidad y todo eso acumularle para que sea visible ese tipo de problemáticas que, insisto, son grandes temas como la minería actualmente, la defensa del agua, de los territorios, el tema de las lenguas indígenas, el tema de género. Entonces, ese tipo de diversidad que está hoy reunida en la Facultad de Comunicación de Quito, justamente ese es el valor agregado, es la diversidad y esa diversidad acumulada desde los jóvenes. Entonces, no sé si por eso respondo a la pregunta de... Me encuentro en el taller de redes sociales. Estamos aprendiendo cómo poder publicar un evento, cómo ver las interacciones que hacen las personas que visitan nuestras páginas, y también estamos viendo nuevas páginas libres que se puede utilizar para nuestro trabajo como comunicadores en las redes sociales. Todo esto me interesó porque nosotros estamos en constante lucha y resistencia a través de las redes. Somos los voceros que hacemos cobertura de nuestras organizaciones desde la selva, desde la ciudad, desde todos los rincones. Estoy ahorita en el taller de producción radial porque me gusta hacer radio, y a través de la radio podemos contar historias que no son escuchadas, ¿no? Y también por lo que me gusta hacer radio, por lo que puedo contar a través contar otra información, ¿no? Contar otra realidad, ya que hay dos tipos de comunicación: la comunicación occidental y la comunicación cultural. Yo me baso más en la cultural porque eso es lo que practicaban mis abuelos en las madrugadas de guayusas, en las madrugadas, ¿no? En conversatorios así, podían dialogar. ¡Comunicación! La importancia de la comunicación comunitaria, como en un primer momento, es reconocernos a nosotros como sujetos de derechos, no solamente como derechos humanos en sí, como tiene que ver el derecho a la comunicación, el cual pretende movilizar a los demás derechos, porque a través de una cámara, a través de unas redes sociales, a través de empoderarnos de la comunicación, podemos visibilizar las luchas y la defensa de cada territorio. Quiero enviarles un cordial saludo. Soy Andrés Mendoza, desde la ciudad de Guayaquil, pertenezco al Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Un cálido abrazo, compañeros. Tija Patá, Luceti Rosalía Mejía Chirimía, Mi Pachejita, Jurudé Santa Rosa, provincia Esmeralda. Ñukashutimikan Ana Velázquez, Apagu Kumandapacha Shamujuni, Shinayata Suman Napaita Cachapanchica y quinto encuentro de comunicación comunitaria Nishkam. Atupama Zapara, Atupama Comunicación. Ashka Napaita Cachani Ñukanchiliaktamanda, Zapara Liaktamanda, Kai quinto encuentro de comunicación Nishkai Kai Kikuyaktay, Winrunagunata, Ñukanchi Miachaunchi Kai Comunicación da Ñukanchiliaktagunata, Awama Apangawa. Cómo hacer una imagen que impacte, que nos llame la... En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, se llevó a cabo el quinto encuentro de comunicación comunitaria, donde se encontraron organizaciones sociales, comunidades, estudiantes y público en general.
continuamos con este espacio interno de indicaciones generales mientras siguen. Dentro del encuentro se desarrollaron varias actividades, entre ellas foros, conversatorios y talleres. A este encuentro asistieron participantes de diferentes partes del país. Ya. Necesito que cambien de puesto las personas que les gusta locutar. Me motivó a participar en este encuentro por diferentes experiencias que van a compartir. Hay muchas personas que tienen bastante experiencia en comunicación comunitaria, como Rosa Palomino, por ejemplo, que es una referente para los comunicadores comunitarios, y como personas que hacemos la comunicación necesitamos capacitarnos de manera permanente. Pero que finalmente esa experiencia de decir, bueno, ¿cómo lo haríamos con eso? Empezó a darles... No, sí, pero igual... Una de las cosas que me ha permitido estar acá es al ver que no solamente nosotros como jóvenes en Esmeraldas utilizamos de buena forma las redes sociales, sino que nos hemos dado cuenta de que hay organizaciones juveniles, organizaciones de adultas y de adultos que también utilizan de buena forma las redes sociales. Bueno, saber que las redes sociales debe de ser un medio alternativo para poderle dar voz a las personas que no nos han dado voces en medios privados. Me motivó que en este espacio se puede aprender herramientas de aprendizaje en las cuales tú puedes aplicar en el espacio donde te estás desarrollando. Yo hago también comunicación comunitaria y también hago cine comunitario, entonces esos hay que tejer los dos que no pueden ir separados, y también conocer gente muy importante de las cuales ellos aprendieron quizás en la academia, pero también están replicando, compartiéndonos a nosotras y a otras personas que vienen de diferentes comunidades y espacios. Creo que es importante reconocer el espacio importante que nos ha dado la Universidad Central del Ecuador. Amigo Jorge de Choro Comunicaciones, compañeros hermanos de cada una de las nacionalidades, de los pueblos. La radio de la Facultad de Comunicación Social, una radio en FM. Espero que en este próximo año nosotros la podamos poner ya en funcionamiento. Invitamos a todos los hombres, a todas las mujeres, jóvenes, comunidades, pueblos, estudiantes, a que participen en este mundo apasionante de la comunicación. Es necesario construir otra comunicación comunitaria, una comunicación más apegada a las comunidades, que transformemos estos mundos que están totalmente globalizados, capitalizados. Necesitamos un mundo más justo, solidario con la gente. Podemos utilizar las redes sociales, ya que en redes sociales podemos difundir contenidos que nos gustaría ver en medios de comunicación convencionales y que no se ven, no se escuchan ni tampoco se leen. Pues animarles a que se sumen a esto, que si quizás no colaboran directamente, pero sí hagan como un empuje a esto, porque en realidad es muy necesario y cada una de las personas tenemos como esa chispa de que queremos aprender o conocer un poco algo más, aunque sea por curiosidad. Cada una de las ediciones del Encuentro de Comunicación Comunitaria ha permitido el fortalecimiento y conexión de las organizaciones, de pueblos y nacionalidades de las distintas partes del país. Esta quinta edición permitió interconectar lo urbano con lo rural y empoderar la lucha social y el poder popular. Medios comunitarios ya. Kayta nanahuykuna ñukanchitaqa kimichin runakunashna ashtawanqari ninkata rurashpa kay villaychikunataqa gulpiman chayachinchik shuk shimikuna tiyanmi, shuk rikuykuna tiyanmi, shuk yuyaykuna tiyanmi nishpa riksichinchik kay gulpiwan kimirishpa. Shinami kan kay rikuchikunawan yakuti kay bajo un mismo sol rikurikunawan kallarishpa kanahupash kanchik ñukanchik chunga sukta temporadapi. Shinallata ñakuti napaykunatapash tukuy ñukanchik rikuq mashikunaman chayachishpa kapanchik kay Ecuador mama llaqta ukupi, shinallata Ecuador mama llaqta kanllakunapipash. Shinapash convidashpa sakipanchik ñukanchik redes sociales nishkakunapi katishpa kanahuchu. Hinallata ñukanchikqa ña chunga kimsa watata llankashpa shamunakushkanchik shuk rikuchikunata kikinkunaman karashpa. Chaymantami ñukanchikqa sakirinchik kikinkunawan tuparipashunchik. Shuk punllakama mashikun.
jawab misal